Bienvenidos, hermanos, una vez más a este especial momento para escuchar la palabra de Dios, porque tu palabra, Señor, me da vida, tu palabra, Señor, es eterna. Escuchemos la palabra de Dios del Evangelio de hoy, dice así. San Juan 6 del 60 al 69. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto os he dicho, que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos venido haciendo durante estos días, hermanos, analicemos la palabra de Dios pausadamente y saquemos de ellas algunas enseñanzas que podamos aplicar, implementar en la cotidianidad de nuestra existencia. La primera de ellas tiene que ver con la resistencia a la fe. En otras palabras, la incredulidad de la multitud de discípulos que en este momento seguían a Jesús. Eran más de 5,000 personas, nos dice el Evangelio, a lo largo de todo el capítulo 6, cuando habla de la multiplicación de los panes, más de 5,000 personas, y Jesús continúa en este diálogo como un género literario, dando una enseñanza a los discípulos suyos que lo siguen más de cerca, a la gran multitud que eran discípulos en general, y también a cada lector que se acerca al texto o a cada persona que decide escucharla. De la primera enseñanza de hoy la encontramos aquí en los versículos del 60 al 64, cuando dice que ellos decían: duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Una primera manifestación de su incredulidad es resistirse a escuchar la palabra de Jesús y reconocer en esa palabra de Jesús la mismísima palabra de Dios. Dice que Jesús sabía que en su interior murmuraban y les dice: ¿se escandalizan por esto? Hay dos manifestaciones más de esta incredulidad: la murmuración y el escandalizarse de la persona de Jesús y de las palabras de Jesús. Primera enseñanza que encontramos hoy: cuidado, hermanos, con resistirnos nosotros también como aquella gran multitud a creer en Jesús de Nazaret. A ellos se les hizo imposible. Por eso señala el versículo 66: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús, ya no andaban con él. Un verdadero discípulo de Jesús lo sigue hasta el final. Reconoce en Jesucristo al Señor de su vida y sabe que su palabra es fuente de vida, de gozo, de felicidad. ¿Qué le pasó a aquel joven rico que Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, luego ven y sígueme? Jesús le dijo: despójate de tus apegos y ponme a mí en el primer lugar. Esto es un verdadero discípulo de Jesús. Reconoce en él a alguien superior a Moisés, a la Torá misma, a los mandamientos, y ve que Jesús no es un profeta más, ni un líder más. Es el Hijo de Dios que bajó desde el cielo y que un día nos llevará también a nosotros al cielo. Él es Dios como su Padre Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad que ha venido a nuestro encuentro. Como decía ayer la palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como yo permanezco en el Padre y el Padre permanece en mí, de la misma manera el Padre y yo permaneceremos en aquel que me acoge, es decir, que cree en mí, que me da el primer lugar en su vida. Eso, hermano, significa la fe. Dejar que Jesús nos guíe, dejar que Jesús nos oriente. Que si Jesús nos está diciendo: mira, no está bien esto, por ahí no es. Ama, no guardes odio, no resientas en tu corazón. Perdona, e incluso a tu enemigo, el que te ha hecho daño. Perdona, ámalo. Ese verdadero discípulo de Jesús lo sigue también allí, en las horas más amargas, más difíciles. No le parece muy duro su lenguaje, sino que lo acoge como la fuente de vida eterna. Primera enseñanza:
Cuidémonos entonces de esta incredulidad a Jesús que nos impide escuchar su palabra, que nos lleva a murmurar de las cosas de Dios, a escandalizarnos ante esta maravillosa noticia de que somos hijos de Dios en su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dice, entonces, si esto les escandaliza, ¿cómo será cuando vean subir al Hijo del Hombre a donde estaba antes? Jesús, cuando baja, asume nuestra humanidad, y cuando sube se la lleva también. Nuestro destino final es el cielo, es la vida eterna. No podemos tener narices chatas y una mirada corta. El cielo existe, el destino final tuyo no es solo que tengas un título, un cartón, una camioneta, que tengas una casa, una finca, maravilloso, ojalá la puedas tener, pero al final llegará la muerte. ¿Y después qué? Tu fin último es llegar al cielo. El cielo existe, no es una idea, no es un concepto, es real. La vida eterna existe, hermanos. Y este es nuestro destino final, gozar con Dios de su vida para siempre, verlo a Él, gozar de Él, habitar en Él y Él en nosotros, tener una vida eterna y feliz, que ya no habrá dolor, sufrimiento, tristeza, llanto, todo será alegría y júbilo cuando estemos en el cielo. Y ese cielo se anticipa en tu corazón y en mi corazón cuando decimos creer verdaderamente en Jesús de Nazaret. Esto lo hace la fe. La fe es la llave que nos abre para entrar en la vida eterna, aceptando, creyendo en Jesús de Nazaret. La segunda enseñanza es que Jesús no cambia su palabra. Jesús no renuncia a su identidad y a su misión por acomodarse, por buscar la aprobación. Jesús no se pone a llorar, ay, pobrecito, entonces, ¿yo qué hago ahora? Tengo que cambiar de discurso porque a la gente no le gusta lo que yo estoy diciendo, no le gusta, pobrecito. Entonces, ¿ustedes también se quieren ir? Le pregunta Jesús a los discípulos. No, Jesús mantiene su convicción. El Señor está plenamente convencido de que lo que dice es lo correcto, de que es la verdad. Y esto es una invitación para nosotros, hermanos, a mantenernos firmes en la verdad, a no vivir de las emociones y de los gustos y no me gusta, como hoy en el mundo. Dale me gusta a mi foto, dale me gusta a mi video. Entonces la gente se mueve por la aprobación del qué dirán, qué dirá la gente, qué dirá la sociedad. Ay, no, ¿qué tal, ma gente? Yo en misa, uy, yo haciendo esto, ¿qué tal? Ay, imagínate, mi hija embarazada y qué tal que tenga el hijo. Y no, ¿qué dirá la mayoría de la gente? Tenemos un pavor, hermanos, a la aprobación o desaprobación de las personas. Jesús se mantiene firme. La verdad no depende del gusto de las personas. El gobierno puede aprobar miles de leyes, puede aprobar matrimonios igualitarios, podrá aprobar el gobierno, no sé, la eutanasia o el aborto, tantísimas otras cosas, y podrán decir que eso está bien, pero no significa que esté bien porque la mayoría de las personas lo considere bueno. La verdad es la verdad, aunque 1 millón de personas digan que no es verdad. La verdad es siempre verdad y se defiende sola. El hecho que me guste o no me guste no le cambia la sustancia y la esencia a la verdad. Esa es la segunda enseñanza. Jesús es radical y añade algo más sorprendente todavía. Así como bajó, también subirá. Esa es nuestra esperanza, el cielo, la vida eterna. ¿Crees o no crees? Esta es la libertad. Y por eso Jesús nos pregunta hoy de nuevo a nosotros, como preguntó hace más de 2000 años a sus discípulos. ¿También vosotros queréis marcharos? Y aquí surge la tercera enseñanza. Hermanos, la fe es un acto de libertad. Dios a nadie obliga a creer. Pero aquellos que creen y que saben que Jesús es el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Y por eso se quedan con Él. Porque irse a otro lado, ir a buscar otro pan, a buscar otra bebida, es buscar, hermanos, la infelicidad. Es buscar la felicidad en el lugar equivocado. Por eso Pedro, en nombre de todos los discípulos, habla y dice, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Pedro recuerda la promesa desde el Antiguo Testamento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque Jesús les ha dicho, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. La humanidad es vana, desaparece. Nuestra humanidad, nuestra carne humana no es suficiente. Nuestros argumentos, nuestra ciencia, nuestra tecnología, nuestras aspiraciones no son capaces de llenar nuestros deseos más profundos de felicidad. Jesús dice entonces, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. No encontramos vida feliz y eterna, sino en Jesús de Nazaret. Él es el verdadero maná
que bajó del cielo y que subió al cielo para llevarnos a nosotros también al encuentro con el Padre Dios. Esta es pues, hermanos, la tercera enseñanza, la profesión de fe de Pedro. Pedro sabe y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Santo de Dios, y que su palabra da vida eterna. Por eso no se va a otro lugar. Hermanos, no nos vayamos de Jesús de Nazaret. No hagamos como estos discípulos que salieron despavoridos y corriendo y les pareció muy duro su lenguaje. Permanece. El Señor lo ha dicho, aquel que permanece en mí tiene vida en su corazón, porque mi Padre y yo habitamos en él. De la vida eterna, feliz, dichosa que Dios nos quiere dar aquí y ahora, y cuando llegue la muerte, más allá de la muerte, que nos resucite, seremos felices, ya no habrá llanto, dolor, tristeza, todo será alegría y júbilo, reposaremos y seremos felices junto a Dios por siempre. Que este tiempo que estamos viviendo adverso, difícil, de tanta enfermedad, de tanta muerte, de tanto desempleo, de tanto sufrimiento, no arrebate nuestro corazón la esperanza inquebrantable de haber depositado nuestra confianza y nuestra fe en Jesús de Nazaret, el pan de vida eterna, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Alimentémonos escuchando su palabra todos los días de nuestra existencia y celebrando siempre la Eucaristía. Qué nostalgia, hermano, nos da no poder celebrar la Eucaristía con los feligreses allí al frente. Pienso en tantos amigos y hermanos sacerdotes que no pueden alimentar a ese pueblo que Dios les ha confiado como un buen pastor para guiar ese rebaño, esas ovejas, a ese redil maravilloso que es el cielo, que es la vida eterna. 3 grandes enseñanzas nos regala hoy la palabra. Cuidado con la incredulidad, con no escuchar la palabra de Dios, con murmurar de los acontecimientos que pasan en nuestra vida, de escandalizarnos ante la propuesta de Jesús de Nazaret. Segunda enseñanza, no renunciar a la identidad y misión como lo hizo Jesús. Jesús permaneció. No tenemos que renunciar. Pero no vayamos a caer en eso. Jesús nos dio ejemplo de no renunciar. Él no renunció. Él se mantuvo firme predicando la palabra de Dios, predicando la verdad, aunque no le gustara a muchas personas, sin herir al otro, sin destruirlo, pero la verdad hay que decirla con mucho amor. Pero Jesús no le quita fuerza a lo que dice, lo dice con toda la contundencia y se mantiene firme en la verdad. Y esto es un acto de libertad. A nadie podemos obligar a creer. El que cree tiene vida eterna, pero aquel que no cree vive triste e infeliz. Creer, hermanos, es acoger a Jesús y dejarte guiar por Él y experimentar en Él el gozo y la verdadera y auténtica felicidad. Que sea el Señor, hermanos, el que nos dé también a nosotros la fe, como Pedro, para saber y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios que nos da la vida eterna. Que tengas un día maravilloso, que sientas siempre la presencia de Dios en tu vida y que incluso en el momento en que no lo sientas, no dejes de creer, de confiar, de esperar y de amarlo a Él como Él te ha amado a ti. Juanca Mendoza, con Cristo la vida siempre será mucho más sabrosa. Un beso a todas las mujeres, muy respetuosamente, y un abrazo a todos mis hermanos en la fe. Muchas bendiciones, que te bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho, activar la campanita y compartir o comentar para que este mensaje de vida llegue a muchos corazones. Chao, chao. Arrivederci.